Padre, hoy ponemos delante de ti todo el curso, Señor, todo lo que nos llevará a enseñar acerca de las principales doctrinas del cristianismo bíblico. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Padre, que no sea solo información para nuestra mente. Padre, que sea información, que sea alimento para nuestro corazón. Gracias, Padre, porque lo que vamos a aprender no solo será acumular conocimientos en el cerebro, en la mente, sino entenderte, Señor, como todopoderoso que eres, como el Salvador, el Padre que eres. Y, Señor, que esto quede guardado en nuestro corazón por el resto de nuestros días, para poder manifestarte, Señor, a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos a iniciar hablando acerca de lo que es la doctrina de las Escrituras. Es decir, vamos a ver primeramente por qué la palabra de Dios es el fundamento del cristianismo. Generalmente un curso de teología inicia con la doctrina de Dios. En lo personal creo que todo debe de iniciar con la palabra. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de esto, de la palabra de Dios. Y el propósito, mis hermanos, también es que puedas, que puedas tener información para tu mente, pero sobre todo lo que estoy buscando es que tengas alimento para tu espíritu. Amén. Que al mismo tiempo que entiendes muchas cosas de la palabra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como de todo lo que nos hablan las Escrituras, al mismo tiempo puedas comprender la naturaleza de Dios y lo que Dios espera de ti. Esta información, si no te ayuda a transformar tu vida, y si solo es información en tu cabeza, no va a servir de mucho. Mucha gente sabe mucho, demasiado de teología, y sin embargo tienen un vacío en su corazón porque solo es información en la cabeza. Y Jesús dijo que todo lo que sirve solo para alimentar la carne, y tu mente forma parte de la carne, es parte de tu alma. Pero si solo se queda en la mente, Jesús dijo, eso para nada aprovecha. Sin embargo, si logra llegar a tu espíritu, que es a donde pretendemos llegar, la palabra de Jesús, nuestro Señor Jesús, la palabra, como lo vamos a ver en unos momentos más, dice que el Espíritu es el que te da vida. Amén. Entonces mi oración es que todo lo que recibas hoy llegue a tu espíritu y que de ahí cobre vida. Amén. Y entendamos, porque yo sé que Dios nos va a hablar a todos, desde tu servidor hasta cualquiera de mis hermanos más pequeños como Andrés, que ha de tener 10, 11 años, ¿verdad, hermana? Entonces hasta él se ha tocado con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y para eso vamos a iniciar hablando de la palabra eterna. La palabra eterna. Con esto te estoy diciendo que la palabra es antes de todo, en medio de todo y después de todo. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Es eterna como Dios. ¿Por qué, pastor? Pues porque sencillamente es Dios. Amén. Así que vayamos a Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Es decir, el Verbo, la palabra, era en el principio con Dios, estaba en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por la palabra. Y sin Él, sin el Verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él, en el Verbo, en la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que toda persona que no tiene palabra de Dios en su interior
Es una persona que no tiene luz. Es una persona que vive en tinieblas. Por eso vive frustrado. Vive anhelando cosas que no puede conseguir y vive con un vacío en su corazón porque no tiene luz. Está vivo pero no existe. Perdón, existe pero no está vivo. Esa es la realidad. La vida está en la palabra. No tienes palabra, entonces no tienes vida. Solo existes. Como el ventilador, que sí existe, pero no tiene vida. No tiene vida. Solo existe. La silla donde estás sentado, solo existe, pero no tiene vida. Así que toda persona que no tiene palabra de Dios dentro de su ser, es una persona que solo existe, pero no está vivo. Pastor, o sea que los está comparando con una cosa. Yo no. La palabra dice que solo son cosas. Existen, pero no viven. Pero yo vengo a la iglesia, pastor, a cada reunión. Yo no falto, no importa. Aunque vengas a la iglesia, si no tienes palabra, entonces no tienes vida. Entonces, solo existes, pero no vives. ¿Alguien comprende esto? Vamos a empezar de esta manera. Entonces, yo sé, la palabra escrita o la doctrina de las escrituras habla acerca de la palabra escrita. Pero antes de hablar de la palabra escrita, debemos hablar acerca de la palabra eterna. Pues la una sin la otra carecen de razón para existir. La Biblia, mis hermanos, es la expresión física de una palabra espiritual. Es decir, es lo material de algo que tiene un origen espiritual o de algo que es espiritual. Permítanme quitarlo del origen, porque la palabra no tiene origen. La palabra ha existido siempre, es eterna. Amén. Entonces, como te he enseñado, mis palabras no las puedes ver porque salen desde el espíritu. Son cosas espirituales que tienen un efecto en el mundo físico. Por eso hemos hablado, todo lo que tú hablas, todo lo que tú comentas, tiene consecuencias en el mundo físico. Estar diciendo no puedo, es difícil, nadie lo ha logrado, no tengo lo suficiente para hacerlo, provoca que en el mundo físico realmente todo se vuelva negativo para ti, porque tus palabras lo hacen de esa manera. Hoy lo vamos a entender un poco más profundo y espero que podamos todos entenderlo. Amén. Entonces, dijimos, la Biblia es la expresión física de una palabra espiritual. Fue plasmado en lo material, pero su lugar de existencia es el espíritu. Amén. Entonces, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hace presente en la Biblia de una forma conceptual. Espero que pueda estar transmitiendo de forma entendible lo que estoy enseñando, ¿sí? Es decir, algo espiritual se hizo físicamente palpable a través de la Biblia, pero fue hablado por primera vez desde el mundo espiritual. Amén. Para ser plasmado en el mundo físico. Ahora, la Biblia, mis hermanos, no es un libro sagrado más como los que dicen tener las religiones humanas. No lo compares con el Corán. No lo compares con eso. El Corán es algo de origen humano, por no decir algo más grave todavía, que puede tener un origen espiritual negativo. ¿Sí? Y por eso el fruto que puede dar este libro es el fruto que vemos alrededor del mundo. ¿Sí? Matanzas, violencia, porque a fin de cuentas es algo nacido de la sabiduría humana, la cual es terrenal, animal y diabólica, nos enseña el libro de Santiago. Ahora, la palabra de Dios, tampoco lo compares con los escritos de Buda, con la doctrina de Buda, ni con los escritos de Confucio, ni nada de eso. Todo eso es humano y en cuanto lo acabas de leer se acabó. No tiene poder ninguna de esas escrituras, ninguno de esos libros. La palabra de Dios está viva. Amén.
No es algo, te lo he dicho varias veces, es alguien. La palabra literalmente es Cristo Jesús. Literalmente es Cristo. Amén. Entonces, por eso es que la palabra no puede ser comparada con ningún libro. Mira lo que nos dice Colosenses 3:16, por favor. Mira, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ningún libro puede habitarte. Puedes leerlo y lo dejarás afuera. Solo la palabra de Dios tiene el poder de introducirse hasta tu espíritu, alimentarlo, transformar tu alma y cambiar tu conducta. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Por eso te puede habitar. Ningún libro puede hacer eso. Ningún libro de toda la historia de la humanidad te puede habitar. Pero la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún libro puede hacer eso. Por eso es que de pronto tú estás ahí sentado y yo estoy hablando de un tema que aparentemente no tiene nada que ver con tus problemas, y de pronto, repentinamente, salta un versículo que te transforma la vida y que tú dices: ahora entiendo. Porque la palabra tiene ese poder de meterse en tu interior y buscar el área en donde tú necesitas cambiar, y entonces te transforma. La palabra de Dios tiene el poder, la Biblia, ¿sí? O el contenido de la Biblia tiene el poder de convertirte en lo que ella dice. Todo libro de superación personal solamente te dice cómo deberías de comportarte, cómo deberías de pensar, cómo deberías de ser, pero te da información. Solo puede llenar tu mente. La palabra de Dios, en cambio, tiene el poder de convertirte en lo que ella dice. Te llama más que vencedor. Dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero no se queda allí. Entra a tu interior y ella, sin tu poder, sin tu propia fuerza, ella sola, la palabra, te convierte en un vencedor. No solamente es el entrenador, el coach, que te da un espaldarazo y te dice: vamos, campeón, sino que tiene el poder de decirte: tú eres más que vencedor. Y cuando tú dices: lo recibo, lo creo, entonces la palabra te convierte en alguien que sea vencedor en toda área de su vida. Alguien debería decir: gloria a Dios. Ese es el poder de la palabra. No tiene comparación con nada, con nada. Amén. Tiene la habilidad de crecer. La habilidad de crecer. ¿Te acuerdas que la palabra dice: y Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres? La palabra te hace crecer en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Amén. Fíjate por favor, Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es el poder que tiene la palabra de Dios, el contenido de la Biblia. No es algo, es alguien. Tu Biblia es un libro, ese libro sí es algo. Pero el contenido, fuera de la tinta, de los papeles, ¿sí? Fuera del material del que fue hecho, es alguien. Literalmente es la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios. Ahora, por favor, la siguiente diapositiva. Mira, déjame enseñarte esto. Te voy a enseñar la identidad de la palabra. Cómo pasar del concepto de lo que es la palabra a lo que es la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Ahora, la palabra de Dios como concepto comienza a definirse en nuestro entendimiento, porque déjame decir, comienza a definirse en forma de concepto dentro de nosotros, porque la palabra existe desde antes de que nosotros existiéramos. Pero hablando humanamente, comienza a definirse a partir de un concepto griego llamado el logos. Para los griegos, el término logos, que es de donde viene
la palabra o verbo, ¿sí? Los griegos definieron el logos como algo que representa la razón. Se referían a logos como pensamiento, discurso, palabra, entre algunas otras cosas. Para los griegos, el logos, la palabra, ¿sí?, es sabiduría plena. Todavía no conecto contigo, por eso te dije no quiero darte solo información. Los griegos veían el concepto de logos como el término más alto para expresión de sabiduría. Alguien que sabía hablar y expresarse era una persona sabia. Esa habilidad de expresarse era lo que ellos admiraban, y por eso sus conceptos son bastante profundos. Pero lo máximo que pudieron acercarse a la verdad fue solamente en el concepto. Realmente nunca entendieron que el logos era una persona. Pero a través de la iglesia, por boca del apóstol Juan, por no decir que por el Espíritu Santo, ¿sí?, se le añade la verdadera revelación o la revelación real de logos como persona. El logos no es un concepto. El logos es una persona. El logos es la razón de todo, tanto en su creación, mis hermanos, como en su gobierno o dominio. Sé que son conceptos, voy a intentar bajarlos con otro tipo de palabras, ¿sí? De alguna manera la filosofía griega, cansada de la mitología, de la fantasía, se acercó demasiado a la luz y pensó, creyó, ¿sí?, que el logos era la máxima expresión del universo. No estaban lejos, solamente que no le dieron su carácter de persona. Ellos decían, si alguien puede manejar la palabra, pero ellos se referían a este sonido. Ellos se referían a lo que sale desde aquí, desde la mente. Si alguien podía manejar esto, razonarlo y expresarlo, era una manera de volverse sabio. Sin embargo, fueron los judíos los que entienden primeramente quién es verdaderamente el logos, la escritura, la palabra. Volvamos otra vez a Juan 1:1, por favor. Dice la palabra así. Vamos a irlo viendo versículo por versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo es logos. Verso 2. Es decir, el verbo, era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que vamos a desglosar todo esto parte por parte. ¿Podemos regresar al 1, por favor, Andrés? Fíjate bien, volvamos al 1. En el principio, pues no que la palabra era eterna, porque ahí dice que en el principio, como en el mundo espiritual no hay tiempo, no hay forma de comunicarse efectivamente con el ser humano dejando fuera el tiempo. ¿Por qué? Porque tú todo lo defines en base al tiempo. Entonces, cuando dice en el principio era el verbo, se refiere al principio del principio. No sé si con esto me estoy expresando. ¿Sí? Antes de que todo existiera, en el inicio, antes de que existiera el tiempo, antes de que el segundero diera su primer paso, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, su primer movimiento, antes de todo eso, ¿sí?, antes de que fuera el Hijo del Hombre,
Él ya existía como el Verbo. Jesús, el Verbo, ¿sí?, antes de ser hijo de hombre, ya existía como el Verbo, como la palabra. Hasta aquí me voy dando a entender, mis hermanos. Entonces, te lo digo porque habrá gente como de creencias diferentes, como testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un Dios menor porque fue creado por Dios. Eso es falso. Y te dirán, en el principio era el Verbo, ahí está, tiene inicio, por lo tanto Dios no tiene inicio. Pero se refiere, para que lo puedas entender, antes de que todo iniciara, antes de que fuera el Hijo del Hombre, antes de que fuera el Mesías, antes de que fuera hijo de María, ya existía el Verbo. Era eterno, es eterno y seguirá siendo eterno. Amén. Por eso es que, aunque tenemos un gran respeto por María, nosotros no le adoramos. Porque Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la palabra, ya existía aún antes de la creación de este mundo. Ya era el Verbo y todavía no existía un ser humano en este planeta. Es más, no existía ni el planeta, ni el universo entero. Amén. Tienes que entender eso. El Verbo es una persona, la palabra es una persona. La palabra siempre ha existido, por eso se llama eterna, palabra eterna. Y la palabra está viva y se mete y te transforma y te convierte en lo que ella dice que tú eres cuando tú lo aceptas. Hasta aquí voy explicándome, mis hermanos. Así que la palabra siempre ha existido. Jesús, el hombre, comenzó en el vientre de María. ¿Estamos bien, hermanos? Pero Dios, la palabra, ha existido siempre. Hasta ahí también vamos bien. Como palabra no existía María, pero sí existía la palabra. Se hizo carne gracias a la ayuda de María, lo cual es glorioso y también lo que habla de una excelente persona en María. Pero realmente no es María quien lo trae a existencia, solo le presta cuerpo. Amén. Pero Él ya existía y por eso nuestra adoración está dirigida solo a Él. Amén. Así que la palabra, que ha existido siempre, es la fuerza creativa de Dios, el poder en acción. El logos sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Algo que es eterno pero que sí tuvo un inicio. ¿Sí? Con esto me estoy refiriendo a el logos escrito. Un poder eterno, pero que como fue escrito, obviamente en ese tiempo tuvo un inicio. Por eso se le llama el logos sempiterno. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a repetir, antes del primer movimiento de la manecilla del tiempo, Él ya era el Verbo, ya existía. No tiene principio de días, no conoce comienzo, existe desde siempre y hasta siempre. Este mundo se va a acabar y la palabra seguirá existiendo. Vuelvo a repetirte, la palabra es una persona. Cada vez que la palabra habla de la palabra, está hablando de una persona, no está hablando de un libro. El libro es la materialización de la palabra. ¿Sí? Pero la palabra como tal existe y existirá eternamente. Él es Dios. Amén. La palabra, el Verbo, no es más Dios que el Padre, ni más Dios que el Espíritu, pero tampoco es Dios aparte de ambos. Solo es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero ni es más ni es menos que el Padre ni que el Espíritu Santo. No es
el mismo, porque he escuchado a algunos de ustedes que dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. No es cierto, son diferentes cada uno, pero los tres son un solo Dios, individuales uno de otro. No digas que el Padre es el Hijo ni que el Hijo es el Padre, o que ambos son el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo son ambos. Cada uno tiene personalidad propia. Amén. Pero juntos es un solo Dios. Amén. Así que Él es Dios, el Verbo, y ellos son Dios. La Biblia dice que estaba con Dios, pero que también era Dios. Amén. Así que todo inició con la palabra y todo terminará también con la palabra. Amén. Estamos hablando de una persona, la segunda persona de la Trinidad. Así que antes que todo y detrás de todo, Cristo es eterno. Amén. Es glorioso. ¿De qué te preocupas entonces? La palabra creó todo y es la palabra la que terminará todo. No es tu problema lo que va a terminar con tu familia, con tu negocio, con tu vida. Lo único que podría terminar contigo es la palabra. Lo único que puede dar inicio al plan de Dios en ti es la palabra. Todo existe por la palabra y todo subsiste en la palabra. Amén. Ahora, entonces, si no tienes palabra dentro de ti, literalmente eres un mudo espiritual. Qué interesante. No tienes palabra dentro de ti, eres un mudo espiritual. Todo lo que hables diferente a la palabra no es escuchado por Dios. Señor, tengo problemas, ayúdame de esto, sácame de aquello. Es que mira, lo otro me duele, sufro, me siento mal. Dios no escucha eso. En el universo solo hay una palabra y es la palabra de Dios. Y Dios solo escucha su palabra. Cualquier cosa que se hable, que se ore, que no esté en la palabra, no es escuchado. Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas que creen que por su mucha palabrería serán escuchados. Lo que te está diciendo es, ellos creen que porque hablan mucho yo los escucho. La verdad es que ni los oigo. ¿Por qué no nos escucha? Porque no es por palabrería. No es por, oh amadísimo Padre eterno celestial, que estás en el trono de Dios, que todo lo gobierna. Eso no lo escucha Dios. Dios escucha su palabra. Padre, se acabó el trabajo, pero no hay problema porque tú eres mi proveedor. Tú eres Yahvé Jireh. Señor, mi sustento viene de ti. Son palabra. Todo eso está fundado en la palabra. Tu oración, si no está fundamentado en la palabra, no se escucha. No se escucha. La oración no es para que pidas lo que quieras. La oración es para que pidas lo que Él quiere, para que alinees tu voluntad con la voluntad de Él. Señor, la verdad es que en mi vida yo quiero hacer esto. Esto es lo que yo deseo. Pero no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Y de acuerdo a tu palabra, tú solo deseas esto. Y ahí es donde te alineas. Por eso es que dice la palabra, la misma palabra dice, ora para que no entres en tentación, para que no intentes hacer algo diferente a la palabra, porque es lo único que te mantiene alineado con la voluntad de Dios. Amén. Así que carecer de palabra es estar falto del poder creativo de Dios en acción. ¿Cuántos creen que necesitan paz? Aquí nadie necesita paz. Todos necesitamos paz. Pero realmente, si te pones a pensar, tú no necesitas paz. Lo que necesitas es la palabra. En la palabra es donde obtienes paz. No busques la paz sin la palabra, porque solamente tendrás momentos de tranquilidad.
Pero si buscas la palabra, en la palabra tendrás paz eterna, inconmovible. Amén. Supones que serías feliz si alguna persona en este mundo te amara como pareja. Te equivocas otra vez. El amor que te falta es el verbo, la palabra. Allí está el amor que necesitas. Amén. Todo lo que necesitas, el poder creativo de Dios te lo da. Necesitabas un templo hace 1 año y medio, casi 2 años ya. El Señor lo sabía, pero teníamos la palabra, y la palabra nos dio lo que necesitábamos. Por eso se llamó en el Antiguo Testamento, el Padre se hizo llamar el Yo Soy. Necesitas un sanador, el Padre dice Yo Soy. Necesitas un proveedor, el Padre dice Yo Soy. Necesitas a alguien que te proteja, el Padre dice el protector Yo Soy. Amén. Entonces, ¿crees que necesitas suficientes bienes para ser feliz, y que si tuvieras tu cuenta bancaria el suficiente dinero para comprarlo todo, estarías satisfecho? Pero todo eso, mi hermano, es un espejismo, es una utopía, un corazón vacío. Lo que realmente necesitas es el principio creador de todas las cosas, la palabra. Eso es lo que todos necesitamos. En la palabra encontramos paz, en la palabra encontramos provisión, en la palabra encontramos protección, en la palabra encontramos sanidad. Todo está escondido en la palabra. Amén. Él es una persona, Él es Dios. Amén. Así que una sola palabra puede transformar tu vida. Una sola palabra puede crear tu universo. No necesitas ni discursos, ni sermones, ni pláticas de superación personal. La respuesta no está en palabrerías, oraciones escritas por alguna persona de un buen corazón. Realmente lo que necesitas es al verbo, es a la palabra. Te molestas, te frustras, lloras, te deprimes, porque estás buscando todo en el lugar equivocado. Todo se encuentra en la palabra. Dime qué necesitas. Dime por qué te has separado a veces de la palabra. Dime por qué has fallado en algunas ocasiones. Dime por qué te has deprimido. Y ha sido porque pusiste tus ojos en algo fuera de la palabra. Estás esperando fuera de ella, cuando es ella o el verbo el creador de todo lo que existe, y el que hace que las cosas permanezcan en existencia. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, no confundas al verbo, a la palabra, con un sonido articulado por cuerdas vocales. La palabra es la vida, tan personal como para nacer en un establo, y tan poderoso como para sustentar el sol, la luna, los demás planetas, incluso cada meteorito, asteroide que cruza el sistema solar. Todos quítense toda preocupación de que este planeta pueda ser destruido por un asteroide o que un meteorito vaya a acabar con él. Eso es seguro que nunca va a ocurrir. ¿Y cómo lo sabe? Porque entonces la Biblia lo diría. La Biblia diría: así te terminará todo. Pero no termina así. Por lo tanto, deja de estar teniendo miedo de cada piedra grandota que pasa cerca de nuestro planeta. Disfrútalo, ¿sí? Es parte de la creación de Dios. Ahora, fíjate cómo es tan personal como para nacer en un establo, y al mismo tiempo tan poderoso como para sustentar todas las cosas. Por favor, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas, con la palabra de su poder.
con la palabra de su poder. ¿Por qué no dice con el poder de su palabra? ¿Por qué con la palabra de su poder? Porque la palabra es una persona. Y en esa persona, en la palabra, radica todo el poder de Dios. Tienes tanto poder de Dios en tu interior como tengas de palabra de Dios, que haya transformado tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Amén. Leímos también que dice Juan, el evangelista, dice que la palabra es la vida, y la vida que da la palabra es la luz de los hombres. Cuando tu vida se torna gris, carece de propósito, porque tu vida está haciendo tinieblas, por eso buscas incluso morir, te deprimes, no tienes vida, no tienes luz, todo se torna gris, todo es oscuro en tu vida. Así que los hombres no mueren por otra cosa que por falta del verbo, de la palabra, de la vida, por falta de luz. ¿Alguno se ha deprimido después de varios días sin que el sol salga? Hay personas que sí. Todos los días nublados los deprime. Necesitan luz, pero no la luz del sol, la luz que solo otorga la palabra de Dios. Son vidas sin luz, sin chispa, sin propósito. Tienen placer momentáneo e insatisfacción permanente. Intentan con drogas, intentan con otros vicios, intentan con sexo, tratar de encontrar satisfacción y no lo encuentran. Esto te da una idea. Ningún placer puede llenarte, ninguna persona puede llenarte si la luz, si no has probado la luz, si no has probado la vida, si no has probado el verbo, si no has probado la palabra de Dios, jamás encontrarás la verdadera satisfacción. Amén. Entonces, nuevas diversiones no suplen el vacío. Puedes bromear, contar chistes, reír, ir a fiestas, pero solo son cerillos que se están apagando. Luces insignificantes y pasajeras. Solo Cristo es la vida. Solo la palabra es la vida, y la vida es la luz de los hombres. Te sabes un credo y piensas que tienes al verbo, todavía no entiendes. Puedes venir a esta iglesia y si no tienes al verbo de Dios dentro de ti, y no me refiero a tener un concepto que está aquí en tu mente, sino literalmente tener la persona de Cristo en ti, entonces, hermano, no tienes verdadera vida. Tienes vida hasta que la vida te tiene a ti del todo. Te lo voy a repetir. Tienes vida hasta que la vida te tiene a ti. ¿Y cuándo será eso? Cuando tú decidas entregarte todo a ella, a la vida, a la palabra. Mientras tú estés diciendo, esa parte no me gusta, no lo voy a hacer, entonces no tienes verdadera vida. La vida necesita tenerte a ti del todo, y entonces tienes vida. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? No es algo que posees. La palabra no es algo que posees, sino alguien que te satura, que te llena, pensamientos, emociones, voluntad. No quiero nada que no tenga que ver con él, con ella, con la palabra. Tus pensamientos y tus sentimientos están impregnados de ella. Todo gira alrededor de ella, de la palabra. Amén. Necesitaba enseñarte esto antes de entrar a ver teológicamente la palabra. Que entiendas quién es ella. Que entiendas que el verbo es más que un concepto, una idea, un ruido, una palabra articulada. Es el Hijo de Dios, eterno, poderoso, creador, sanador, restaurador. Amén. Solo hasta que lo has dejado que Él te impregne pensamientos, emociones y voluntad, entonces tu cuerpo puede servirlo. Mientras tanto,
todo lo que hagas será incompleto, no te traerá verdadera satisfacción. La palabra es algo que comes, que hablas. La meta, mi hermano, es llegar a estar totalmente vivo, completa y absolutamente lleno de Él. Que no pienses otra cosa más que el verbo. Que no sientas, que no te importe sentir cualquier cosa, dolor, tristeza, sufrimiento, a menos que se trate de la palabra misma. Es decir, lo que sufres lo soportas. Lo que no sale conforme a tu plan, lo soportas. Porque lo único que te interesa es que se cumpla la palabra de Dios en ti. Si tienes que morir incluso, morirías con tal de que la palabra cumpla en ti su propósito. Por eso hemos escuchado de mártires, gente que se llenó tanto de la palabra que en un momento de decisión estaban tan llenos de la palabra que dijeron: Señor, si tu palabra determinó que hasta este día viviera yo y que diera mi vida por ti, gloria a Dios, con gusto, porque entonces la palabra me estará tomando completamente este día y hoy estaré cumpliendo completamente lo que tú tenías planeado para mí, y por eso lo puedes hacer con gusto. No estoy diciendo que los presentes sean mártires. Si Dios te llamó a ser mártir, nada te dará más placer que serlo. Pero si no te llamó a ser mártir, entonces, mi hermano, aunque lo seas, no encontrarás satisfacción. ¿Sí? Ahora, la palabra o el logos, ¿sí?, el verbo, los griegos le llamaban el logos, pasó de una palabra, ¿sí?, a la encarnación. Fíjate por favor, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Pero el verbo, la palabra, necesita volverse carne otra vez. En ti, en mí. Amén. Que deje de ser Porfirio para empezar a ser la palabra, el verbo. Necesita estas manos, necesita esta mente, necesita estas emociones y necesita imponer su voluntad por encima de la voluntad de Porfirio. Amén. Necesita hacerse carne. Para eso se necesita renunciar a lo que anhelas, a lo que quieres, a lo que sientes, a lo que piensas, a tus metas, a tus propósitos. Si es necesario morir, mueres, lo cual es fácil. Lo más difícil es vivir para Él. Y solo alguien dispuesto a que la palabra, el verbo, se haga carne, puede experimentar la eternidad en esta tierra. Mientras tanto, seguirá siendo un simple mortal, alguien temporal. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que la palabra puede hacer cuando puede encarnarse. ¿Sabes qué quiere decir rema? Eso, la palabra, el verbo encarnado. Amén. La palabra hecha carne, viviendo a través de carne. Pero es la palabra, ella viviendo a través de la carne de cada uno de nosotros. Eso es rema. Gloria a Dios, porque cuando decidimos llamar a nuestra iglesia así, no consideramos todo eso, pero era lo que percibimos a la hora de nombrar nuestra iglesia, y creo que tiene como propósito eso, que cada carne aquí presente, ¿sí?, deje de vivir para que viva la palabra a través de la carne de cada uno de nosotros. Pablo lo entendió.
¿Sí? Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo viviendo a través de mí, pensando Él a través de mí, sintiendo Él a través de mí y decidiendo Él a través de mí. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo, mis hermanos? Discúlpame, no podía entrar de lleno a dar la doctrina de las Escrituras sin primero hacerte entender lo glorioso, lo profundo, lo grande, lo poderoso que es el Verbo. Que no lo entiendas como un concepto, sino como lo que es en realidad la palabra, la persona, Dios, segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, el Hijo de Dios, amén, lleno de gracia y de verdad. No sé hasta dónde lo has experimentado, pero si empiezas a dejar que ocupe tus pensamientos, tus emociones, y que Él haga su voluntad a través de tu carne, aumenta la gracia de Dios en ti. La gente no sabe ni por qué quiere hacerte bien. La gente simplemente quiere ayudar, quiere apoyar, quiere ayudarte a cumplir el plan de Dios. Y no saben por qué. ¿Has oído gente que dice, no sé por qué, pero algo adentro de mí me impulsó a ayudarlo, me impulsó a bendecirlo? Amén. Gracias a Dios. Ahora, fíjate bien en lo que estamos leyendo. Le voy a esperar tantito porque ya no alcanzamos. ¿Sí? Fíjate bien. Aquel Verbo fue hecho carne. El Logos fue hecho carne. Fue allí donde la filosofía tropezó. Los griegos no lo entendieron. No pudieron aceptar que lo perfecto se pudiera materializar. Ellos decían, mientras sea palabra, es perfecta. El día que se materialice, es imperfecto, porque todo lo material es imperfecto. Así que, si el Logos, según ellos, se hiciera carne, dejaría de ser Logos o dejaría de ser carne. No puede ser las dos cosas, según la filosofía griega. Pero esto precisamente es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16, por favor. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Ahora, no lo traje. ¿Podemos ver el 15, mijo, por favor? El 15. Fíjate bien, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién está hablando? De la iglesia, columna y baluarte de la verdad. 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está hablando de la iglesia, tu iglesia, manifestando en carne a Dios. En la carne ves a Porfirio, pero espiritualmente es Dios obrando, trabajando, cumpliendo su plan y su propósito a través de esta carne. Dios es espíritu, pero este cuerpo le sirve para poder moverse en esta tierra, para poder hacer su voluntad. Él ama a toda la gente, pero como es espíritu no lo puede abrazar. Por eso necesita este cuerpo, para poder llevar su amor, para poder llevar todo lo que necesita. Necesita pensar a través de esta mente, sentir a través de este cuerpo, de esta alma, y hacer su voluntad a través de estas manos. ¿Alguien comprende esto, mis hermanos? Entonces, el Verbo no solo era con Dios, literalmente el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, ¿sí? Ahora,
Pastor, pero usted dice era, o sea que eso es pasado. No, mi hermano. Cuando aludimos al tiempo, estamos hablando del momento en que se despojó de sus atributos divinos. ¿Sí? Se hizo hombre, virtud que recuperó en su exaltación después de resucitar. Cuando se habla de que de que el verbo era Dios, se refiere al momento antes de que se despojara de todo atributo divino. No se refiere a que allí inició. Se despojó de atributos divinos voluntariamente y se hizo hombre. Amén. Así que mientras los griegos están filosofando con el logos, con lo que es el concepto de logos, los judíos ya tenían la revelación de la sabiduría en forma no solo muy semejante, sino superior, atribuyéndole personalidad a la misma sabiduría, más allá de una metáfora, como lo que realmente es. El logos es Dios. No es algo que alguien puede hablar, no es algo que alguien puede pensar, no es algo que alguien puede sentir, no es algo que alguien puede enseñar. El logos, el verbo, la palabra, literalmente es Dios. Por favor, acompáñame a Proverbios capítulo 8, verso 22. Pónganme atención en esto, esto es glorioso. Lo que te voy a enseñar, de verdad, si lo podemos comprender, nos va a transformar. Verso 22. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Sí? ¿Quién está hablando, mis hermanos? La palabra. La palabra. Yahvé. El Hijo está diciendo, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. 23. Eternamente tuve el principado. Amén. Eternamente. No tengo inicio ni tengo final. Está hablando la palabra. Soy eterno, he existido siempre. Amén. Desde el principio. Tiene un inicio, dice principio. No puede explicarlo sin hacer alusión al tiempo. Está hablando del principio. Del principio. ¿Sí? Del origen de todo. ¿Sí? Antes de la tierra. Verso 24. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Sí? Verso 25. Antes que los montes fuesen formados. Otra vez, cuando dijo fui engendrada, habla de un inicio. Pero otra vez, para poder explicar cómo es antes que todo, tiene que hacer alusión a tiempo. De otra manera no podríamos comprenderlo. Perdón. Verso 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Permíteme nada más aquí para decirte. ¿Ves que hasta la Edad Media se supo que la tierra era realmente redonda? La Biblia ya lo decía desde el principio. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, la tierra. ¿Sí? Verso 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Habla de una compañía, de una intimidad. Solaz quiere decir algo muy íntimo, muy cercano. Sí, era su delicia de día en día. El Padre y el Hijo expresando su intimidad, su compañerismo. No hay nada que ame Dios más el Señor que su palabra. No hay nada más. Y cuando su palabra está en ti, no hay nada más importante, ni con quien Dios quiera pasar más tiempo,
que contigo. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Así que nunca más pienses en sabiduría como un concepto. Cuando te hemos dicho, adquiere la sabiduría de Dios, estamos hablando de que literalmente adquieras a Jesús en tu interior. La palabra. Amén. No pienses en Él como palabras en cuanto a una estructura gramatical. Cuando te hablo de la palabra, no te estoy hablando de una estructura gramatical. No te estoy hablando de un sonido como el ruido mismo, por muy inteligente que sea el concepto transmitido. La sabiduría que se refiere a Logos es el Hijo de Dios. En la eternidad pasada, si es que se le puede llamar así, porque si puede ser pasada, entonces no puede ser eterna. Solamente es para explicación, mas no porque sea así. La palabra no tiene pasado. ¿Sí? Ha existido siempre, existe ahora y existirá por la eternidad. Bendito sea Dios. Y es una persona. Amén. Ahora, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Estaba en comunión con el Padre, el Verbo era con Dios. Sí, el tiempo no existía nuevamente, mas ¿cómo podríamos comprenderlo si no hiciera alusión al tiempo? Así que usa el lenguaje del tiempo con el propósito de que podamos comprender hasta cierto punto la verdad de Logos y el disfrute que tenían con Dios mismo. Amén. Así que hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda, un comentario que hacer? ¿Tienes palabra? Entonces Dios se está manifestando en carne. Sí, lo hizo a través de Cristo Jesús. No. Ahora lo está haciendo a través de ti. Dios se está encarnando porque su palabra, la palabra, está tomando tu mente, tus emociones y tu voluntad. Ahora es Dios manifestándose en carne. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Caray, no me sale ese. ¿Podemos ver la otra, por favor, la que sigue? Ahí está. La palabra preexistente, dijimos que es una palabra eterna. Así que cuando dice, Juan 1:2, por favor. Hablando del Verbo, era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Cuando habla de principio, te lo voy a repetir una vez más, es la forma de referirse al tiempo antes del tiempo, ¿sí? A lo que existía cuando nada era, sino solo Dios. El Logos, la palabra es eterna. Como es eterna, por eso no puede ser alterada por la creación. Por eso Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, por favor. Comentaba que Dios creó a la palabra. No, Dios no creó a la palabra. La palabra es en principio y desde el principio Dios mismo. No puede vivir separado de Él. Él es Dios. ¿Es algo que fue hecho? No, nunca fue hecho. Siempre ha existido. Se materializó, yo creo que sí. Se materializó primero de una forma conceptual. Tenemos cada uno de nosotros las Biblias, pero esa Biblia no es Dios mismo. No adoramos libros. Adoramos a la persona, la segunda persona de la Trinidad, la cual puede ser descubierta en el contenido de ese libro. Pero estoy hablando del contenido espiritual. No me refiero ni a la tinta ni al papel, sino a lo que sale cuando lo lees. ¿Sí? Es Cristo Jesús, literalmente. Amén. Entonces, no sé si... Ok, sí, no.
La palabra existe con Dios, es Dios, ¿sí? Y es igual de Dios que Espíritu Santo. Ni uno es más que el otro. Amén. Y existen eternamente hacia atrás y hacia adelante. Amén. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué el cielo y la tierra pasarán? Porque la palabra es eterna, es antes de lo creado. Por eso lo que pasa en esta tierra no lo puede afectar al verbo, no puede afectar a la palabra. Y tú preocupado con tu problema. Y es que si Dios no hace algo, Dios hizo todo y todo lo hizo por la palabra. Amén. Tu problema pasará, tu enfermedad pasará, tu situación pasará, porque la palabra de Dios siempre se cumplirá. Todo existe por la palabra. Amén. Y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, tu problema que no fue creado de la palabra no es hecho. Es deshecho. ¿Alguien comprende? Sé que te estoy hablando. Esto es teología, mis hermanos. ¿Sí? Said. Allí vemos la Trinidad en el inicio. Para que de una vez, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, esto es verdad. Es una manera en que llamamos a nuestro Dios, el cual es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres, ¿sí?, son el único Dios. Amén. Es la manera en que lo llamamos, aunque la palabra como tal no existe en las Escrituras. Así que es verdad, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios. Dios habló. Lo que salió de Dios fue la palabra, el Hijo, el Creador. Salía de Dios la palabra. La palabra era Dios mismo, el Hijo. Y el Hijo creaba todo lo que Dios hablaba. La palabra es Él, el Hijo. Amén. Vemos a los tres en la creación. Entonces, la palabra es antes, durante y después del tiempo. Antes, durante y después de la creación. La creación no altera para nada la palabra. Pero tú piensas que tu problema sí. No, yo creo que esa palabra no se va a cumplir. Qué poco conoces a la palabra. No lo has entendido. No lo has entendido todavía. Sí, la palabra es más allá que cualquier problema, que cualquier situación. Todo lo que suceda en esta tierra, la palabra lo tiene bajo control. Lo que dejó que sucediera, que para ti aparentemente es malo, te va a ayudar para algo bueno. Amén. Dios tiene cuidado de ti. Haz lo que ella dice y estarás alcanzando el plan, el propósito para tu vida. Amén. Ahora, no solamente vamos a hablar cómo la palabra origina todo y cómo la palabra sustenta todo. Por favor, la siguiente diapositiva. Mira, es la palabra origen. No estoy hablando de el origen como palabra, sino que es la palabra la que lo originó todo. A eso me refiero. Amén. Entonces, la creación fue hecho ¿de qué? ¿De qué fue hecho toda la creación? Muchos dicen, de la nada Dios hizo todo lo que hoy se ve. No es cierto. Dios no hizo las cosas de la nada. Todas las cosas están hechas de la sustancia que es la palabra. Lo voy a decir así, la palabra no ha sido hecha. Pero de lo que está, vamos a decirlo así, de lo que está hecha la palabra, de eso está hecho todo el universo. Yo sé, aún, bueno, no quiero entrar con ciencia, no quiero crear una confusión. Todo fue hecho por la palabra, de la palabra, del mismo material del que está conformada la palabra, de eso está hecho el universo.
Por eso todo puede ser transformado por medio de ella. Todo lo que no se alinea a ella, cuando alguien la habla en fe, lo alinea a ella. No lo alinea a lo que yo quiero, lo alinea a lo que Él quiere. No puedo orar y pedir lo que yo quiero, porque la palabra ya fue dada. La palabra solo puede traer a este mundo lo que Él quiere. Amén. No puedo agarrar y decir, es que yo quiero esto, Padre, tú sabes cuánto lo quiero, dámelo, dámelo, dámelo. Porque es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. No lo que yo quiero. Así que la creación no fue hecha de la nada, sino de lo que no se veía. Todo lo que existía o lo que existe materialmente fue hecho de lo que existía espiritualmente. La materia, la sustancia de lo espiritual fue de lo que fue hecho, lo material. Todo fue hecho de lo que no se veía, de lo que existía antes de la creación. ¿Y qué era lo que existía antes de la creación? La palabra. La palabra lo hizo todo de su propio ser. Amén. Entonces, todo lo espiritual, mis hermanos, no es algo sin substancia. Es algo sobresubstancial, más allá de lo que conocemos como substancia. La materia fue creada a partir de la sobremateria, por decirlo de algún modo. Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y sigue siendo así. Este templo fue hecho por la palabra. Si alguien cooperó para construir este lugar, lo cooperó por la palabra. Recibieron la palabra. La mayoría de las personas me han dicho, pastor, no podía quedarme así. Algo me impulsaba a mandar dinero. Si yo te digo, dame, hermanos, vamos a una cooperación para una iglesia que están construyendo en Sydney, Australia. Ustedes dirían, ¿y ahora este pastor qué trae? Que acabe la iglesia, que anda allá viendo por otra construcción. Solo la palabra puede hacer eso. Cuando la palabra te llena completamente, te satura, entonces provoca que toda la creación trabaje con ella. La creación sigue a la palabra de Dios. La creación no sigue a un hombre. La creación sigue a la palabra. Está atenta a lo que Dios dice y entonces se modifica, se transforma, se termina o incluso se crea de nueva forma, como algo que nunca había existido. Amén. Así que Juan 1:3, por favor, mira lo que dice también. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por la palabra. Todo lo que hay alrededor de ti, sobre todo en este lugar, no hay nada que la palabra no haya sido la responsable de haberlo creado. Amén, hermanos. Entonces, no solo es la palabra origen que origina todo. Siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Es la palabra que lo sustenta todo. Es la que lo creó, el origen de los tiempos en el pasado. Es la que lo mantiene creado. No solo es el origen de las cosas, sustenta todas las cosas. La palabra habló. La palabra dijo, haya estrellas en el firmamento. ¿Cierto o no? ¿Cuántas deberían de haber? ¿Alguien recuerda cuántas dijo Dios que debería de haber? No dijo cuántas. Y esa palabra que dijo, haya estrellas en el firmamento, como Dios no dijo cuántas, ni dijo cuánto tiempo deberían de estarse creando, hasta hoy en día siguen naciendo estrellas, obedeciendo la creación del universo a esa palabra que ordenó, haya estrellas allí. Dijo, haya aves en el cielo. ¿Cuántas? Por eso siguen naciendo aves en el cielo. Haya árboles, vegetales, plantas que den fruto. ¿Cuántas?
No dijo, por eso sigue, la tierra sigue generando. Dios no dijo hasta allí, ya con esas. Y sigue, la palabra de Dios sigue trabajando. Es la palabra. Atrás tenemos papayos, ¿sí? ¿Cuántos han comido papayas? Yo sé, voy a esperar allá que levanten la mano. Sí, papayas de allá atrás, ya con eso. Sí, déjanos una, güero, por favor. Entonces, esas papayas las sustenta la palabra. Haya plantas que den fruto. ¿Cuántos, Señor? No dijo. Por eso esas plantas siguen produciendo. Siguen creciendo, siguen aumentando. En el nombre de Jesús. ¿Alguien comprende esto? Ese es el poder de la palabra. Eso es en lo que estamos creyendo. No tenemos un concepto, un dogma, como todas las religiones del mundo. Literalmente es Dios manifestándose a través de su palabra en nosotros, convirtiéndonos en lo que Él dice que ya somos. No en lo que serás. Y literalmente no en lo que serás, pero tampoco no en lo que llegarás a ser. ¿Sí? Es algo que ya eres. Pastor, yo no creo que yo ya soy eso. Yo ya soy más que vencedor, ya lo eres. Pero pastor, es que no lo has creído. Crees que lo llegarás a hacer y ese es tu problema. Si creyeras que ya lo eres, empezaría a manifestarse. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra mantiene en existencia a lo que primero le dio el existir. La palabra mantiene en existencia a lo que primero le dio el existir. ¿Sí? Es inalterable por la creación y por el tiempo. Es lo único, mejor dicho, es el único que puede sustentar todas las cosas a fin de que no dejen de ser. Amén. Tu matrimonio no dejará de ser en la medida que tengas palabra en tu corazón. En la medida que tengas o que seas palabra en tus pensamientos, que seas palabra en tus emociones y que seas palabra en tu voluntad. Amén. Te vuelves indestructible. Por eso te decía, a Jesús no lo mataron. Eso es mentira, ¿eh? A Jesús no lo mataron. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Él lo dijo, que no se diga que alguien me mató, no me pueden matar. Él voluntariamente decidió morir. ¿Y hasta en qué momento decidió morir? Si tú recuerdas, tomaron los soldados un mazo y quebraron las piernas del primero de los ladrones. Jesús está en medio. En ese momento, cuando ve que se viene acercando el soldado, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No murió broncoasfixiándose como en las películas. Padre, eso es mentira. No fue así. Aprende lo real. Tranquilo. A pesar de los golpes, a pesar de todo. Señor, llegó el momento, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el momento de morir. Y murió. Él decidió cuándo. Él decidió entregarse. Amén. Se volvió destructible porque Él lo permitió. Él lo entregó. Lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó. Y porque era invencible. Porque Él es la palabra. Amén. Si dejas que la palabra absorba totalmente tus pensamientos, emociones y voluntad, te estás volviendo prácticamente indestructible. Nadie puede vencer a la palabra es eterna. Y aún lo que procuran hacer para tu mal se transforma en tu bien. No recuerdo cuántas veces han querido afectarnos, dañarnos, limitarnos, y nunca han podido, porque la palabra está en nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces, mira, por favor, Hebreos 1, verso 2. Verso 1, desde el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así no dice en griego. En griego dice nos ha hablado en el Hijo. ¿Sí? Nos ha hablado en el Hijo, no por el Hijo, ya que Él es la palabra y no solo un portador de la palabra. Él es la palabra en sí. Amén. Por eso es que se llama la palabra de su poder y no el poder de su palabra. Él es la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él no tiene una palabra poderosa. Él es la palabra que tiene todo el poder. Te has desanimado, has caído varias veces, te has frustrado, has dicho no puedo porque lo quieres hacer tú, y no es así. Es Él quien lo hace. Tengo palabra en mi corazón y es la palabra la que me guía, la que me hace caminar como a Él le agrada. No soy yo, no me esfuerzo. A ver, vamos, primer paso. Ahora ahí va el segundo. Ay, me quiero desviar. No es así. Así no es el cristianismo. Así es el judaísmo, la ley. Te obligan, tienes que hacerlo. El cristianismo es la palabra en ti, dentro de ti, y no te das ni cuenta. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Pensé que iba a ser más, hasta de para atrás lo puedo hacer, porque es Él quien lo hace. Amén. Entonces el apóstol Pablo lo explica así, Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, en el Verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el Verbo, en la palabra, subsisten. Mientras no nos desviemos de la palabra, Rema estará hasta el fin de los tiempos. Amén. El día que nos desviemos de la palabra, entonces Rema ya no tiene cómo subsistir. Tu matrimonio se sostiene por la palabra. Tu familia se sostiene por la palabra. Tu provisión se sostiene por la palabra. Todo se sostiene por la palabra. Siendo el Verbo el sustentador de todo, no pueden excluirse los seres vivos. La palabra no es un sonido inerte, es la palabra viva de Dios. Para que lo entiendas mejor, la palabra es la vida misma, es la verdadera vida. ¿Recuerdas que dice la palabra, creó Dios a Adán y sopló en él? ¿Qué cosa? ¿Qué crees que es el aliento de vida? La palabra. Metió la palabra en él. ¿Sí? Juan 11:25, por favor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y además ¿qué? La vida. El que cree en mí, que soy el Verbo, la palabra, aunque esté muerto, aunque no haya remedio, aunque no haya solución, aunque esté muerto el asunto, vivirá. Amén. Solo cuando tú crees algo diferente a la palabra, lo muerto se mantiene muerto. Cuando tú crees que no tiene remedio, que no hay solución, que todo está acabado, entonces no puede subsistir, no tiene palabra. Por favor, también Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Déjame decirte, hermano, ¿qué es lo que hace que un ser vivo tenga la misma sustancia que una cosa y sin embargo viva? La diferencia es el logo que la sustenta.
La palabra sustenta a uno como cosa y al otro como ser vivo. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Basados en este principio, aquellos que están en la palabra, en Cristo, en el Verbo, están vivos, mientras que los que no han venido a la comunión de Cristo carecen de vida verdadera. Existen, pero no viven. En cuanto a este mundo, están vivos, pero en cuanto al reino de Dios son una cosa, nada más, nada más. Pastor, yo asisto a Rema y no me pierdo ninguna reunión. Lamentablemente tampoco eso te da vida. Lo que te da vida es la palabra, absorbiendo tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Espero preguntas, mis hermanos. Doctora. La diferencia entre unas personas que dicen, ¿por qué a ti sí Dios te escucha? Porque somos, ¿por qué te suceden los milagros? ¿Por qué Dios te bendice de esa manera? Es porque crees y vives la palabra. No es la palabra recibida en usted. Ella es la que produce todo, ¿sí? La palabra que usted recibe es la palabra que puede trabajar. La que no recibe, no. A veces algunos creemos la palabra en sanidad, pero no en provisión. Solo la palabra que recibes es la que puede trabajar, ¿sí? O el área en la que tú le crees a la palabra es el área en la que te puede sustentar. Fuera de eso, no. ¿Algo? Saí. Ok, si no la crees, no la recibiste. Solo cuando... ¿Y cómo sé que la recibí? La practicas. No la practicas, no la recibiste, te la sabes. Pero recordemos, está solo en la mente, es información. Forma parte de la carne, pero la carne para nada aprovecha. Es cuando la practico que llega a ser alimento para mi espíritu y que ahora sí es útil a través de mi carne para los demás. Solo practicas lo que crees. Lo que dices creer, pero que no practicas, realmente no lo crees. ¿Sí? ¿Cuántos piensan que mentir está mal? Todos. Entonces por eso nadie miente. Bueno, a veces porque no crees realmente que esté mal. El día que creas que está mal, ya no lo vas a hacer. ¿Sí? Es por creer. La vida cristiana es por creer, nada más. Mas el justo por su fe, por lo que cree, vivirá. ¿Algo más, hermanos? Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, espero de verdad que la palabra penetre su corazón, quite sus pensamientos y absorba completamente los de Dios. Quite sus emociones y absorba completamente lo que Dios quiere que sientas. Quite tu voluntad y Dios ponga la de Él. De eso se trata la vida cristiana. Aquí no importa qué sientes, qué quieres. Aquí lo único que importa es Él. En la medida que anulo mi vida, recibo la verdadera vida. En la medida en que defiendo mi vida, en esa medida rechazo la verdadera vida. Amén. El que trate de salvar su vida la perderá. Y lo que yo quiero, y lo que yo siento, y lo que yo espero, ¿qué? Perderás la vida. Mas el que pierda su vida por causa de Él, del Evangelio, de la palabra, entonces la tendrá, la capturará. Amén. No eres importante, Él es el importante. Y lo que yo anhelo, lo que tú anhelas, te lo dará Él, una vez que Él sea lo primero en tu vida. Amén. Ahí donde estás, Señor, gracias te damos esta noche por tu palabra. La gloria es para tu Hijo, Señor, para el que lo ha hecho todo, el que lo sostiene todo y el que cuando todo pase seguirá existiendo. A Él, Señor, la gloria eterna por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por permitirnos participar de lo eterno, de lo poderoso, de lo glorioso, de lo más grande que existe, Señor, que eres tú. Palabra viva, palabra de Dios, palabra eterna. Gracias por hacernos rema. Gracias, Señor,
por cumplir tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.